got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo tienen que ser los currículum o el currículo de un alumno o una alumna, de un estudiante? Hasta hace pocos años eran los estudios tradicionales, los que todos conocemos, los que primaban. No se daba excesiva importancia a otros aspectos que podían ser complementarios a la educación formal. Hoy en día ya se habla de intervención socioeducativa, de la importancia de desdibujar los límites entre la educación formal, no formal e informal. Hablamos de proyectos, de actividades, de programas que conforman el día a día en los centros escolares que han pasado a rellenar el currículo. ¿De qué proyecto estamos hablando y cómo ha cambiado esta manera de abordarlos? ¿Cómo ha cambiado la educación en los tiempos en los que vivimos con la realidad social que existe? Hoy nos acercamos a esta manera de trabajar y sobre todo a conocer estos resultados. Hablamos de proyectos cocurriculares. Cocurricular. Las referencias acerca de este tecnicismo provienen de países como Canadá, Singapur, México, Pakistán, Estados Unidos, y a pesar de darse ciertas diferencias entre sus interpretaciones, todas hacen relación a programas, proyectos y actividades que complementan el currículum de un centro educativo. Se trata de acciones que se desarrollan tanto en horario lectivo como fuera del mismo y que están dirigidas a incrementar las competencias del alumnado. Buscan reducir la brecha que separa a los alumnos y alumnas que tienen un alto rendimiento de los que tienen un bajo rendimiento. Las actividades son diversas, deportivas, culturales y artísticas, medioambientales, tecnológicas, y en ellas se trabaja la educación intercultural, la diversidad, se promueve la cooperación, el respeto, la convivencia, la resolución positiva del conflicto, la igualdad de género. Se busca mejorar las competencias de los alumnos, pero no se aspira solo a que el chaval o la chavala sea mejor en matemáticas. Se busca potenciar también sus competencias personales, sociales y ciudadanas para favorecer su inclusión en la comunidad. ¿En nuestro territorio se han implantado estos proyectos cocurriculares? ¿Qué se está haciendo? ¿Se notan ya sus frutos?